Buona giornata a tutti e a tutte, bentrovati. Ci raccogliamo per la preghiera, per favore. Please stand. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pagina 8, page 8. Sei tu, Signore, a reggere il mondo con la potenza del tuo amore. Sei tu a guidare i giorni e le notti delle stagioni, a dirigere il corso. Dio, tu sai il mistero del tempo, di questa vita per tutti oscura. Questo tremendo enigma del male, d'amore, morte, di festa e dolore. La luce vera che illumina l'uomo è solo il Figlio risorto e vivente. L'agnello assiso sul libro e sul trono, a lui onore e potenza nei secoli. Pagina 17, page 17. Our eyes on the Lord our God, till we are shown mercy. Our eyes on the Lord our God, till we are shown mercy. To you have I lifted up my eyes, you who dwell in the heavens. Behold, like the eyes of slaves on the hand of their lords. Like the eyes of a servant on the hand of her mistress, so our eyes are on the Lord our God, till he shows us mercy. Have mercy on us, Lord, have mercy. We are filled with contempt. Indeed, all too full is our soul, with the scorn of the arrogant, the disdain of the proud. The proud looked up with disdain, and scorned your Son on the cross. But Magdalene heard his voice in the garden, and ran with good news, I have seen the Lord. Our eyes on the Lord our God, till we are shown mercy. Il nostro aiuto nel nome del Signore, che ha fatto cielo e terra. Il nostro aiuto nel nome del Signore, che ha fatto cielo e terra. Se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele. Se il Signore non fosse stato con noi, quando uomini ci assalirono, ci avrebbero inghiottiti vivi nel furore della loro ira. Le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, acque impetuose ci avrebbero travolti.
Sia benedetto il Signore, non ci ha lasciati in preda ai loro denti. Noi siamo stati liberati come un uccello dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto cielo e terra. Sia benedetto il Dio Padre, per Gesù Cristo nostro Signore. Ha liberato noi tutti dalla morte con le acque consacrate dallo Spirito. Il nostro aiuto nel nome del Signore che ha fatto cielo e terra. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti! Colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro». Abbiamo intronizzato, proclamandolo, il Vangelo e tutta l'Assemblea, questa Santa Assemblea, si è illuminata. Dal Vangelo raccolgo l'augurio di un buon giorno per Papa Francesco, per ciascuno che si apre al mistero di questa convocazione. En lugar de... Hoy tenemos una nueva sesión sobre los lugares en los que se encarnan las relaciones. Esto ya inquietaba a las primeras comunidades cristianas. Los cristianos, en cuanto a los lugares de la vida, de cultura, se identificaban paradójicamente como extranjeros residentes. Si pensamos en los lugares símbolos de los orígenes evocados en los Hechos, Jerusalén, Samaria, Antioquía, Jaffa, Cesarea, Filipos, Éfeso, se nos aparece inmediatamente la dialéctica que está en la raíz de este misterio. Si el lugar de la Iglesia es siempre un espacio-tiempo concreto de encuentro, el camino del Evangelio en el mundo va de umbral en umbral. Huye de toda estática, pero también de toda santa alianza con los contextos culturales de la época. Ella habita en ellos y es guiada por su principio vital, el Espíritu del Señor, a trascenderlos. No está aquí. Desde el alba de la resurrección, impulsados por estas palabras del ángel que siempre nos empuja a otro lugar, el anuncio del Evangelio ha sido siempre en salida. Ese no está aquí sorprendió y guió a la Iglesia apostólica y a las mujeres desde el principio a sus opciones exódicas: reunirse en el cenáculo a puerta cerrada y luego salir, frecuentar el templo y abandonarlo, entrar en la casa de Cornelio y salir de ella, llevando en su corazón la sorpresa y la pregunta.
El anuncio de la palabra evangélica pasa también por el agora y el areópago, pero las proporciones de la cruz de Jesús los protegen inmediatamente de enredarse en culturas sedentarias e idólatras, en sabidurías aplanadas sobre la dinámica de la autosalvación. No está aquí. Acordaros de lo que os ha dicho en Galilea. El recuerdo de las palabras de Jesús impulsa también a la Iglesia de hoy a arraigarse en todos los lugares de la humanidad, pero la hace vigilante con respecto a toda homologación. El elemento dinámico es la Pascua de Jesús, no está aquí, quien también en cada lugar del ser humano ha impreso huellas de su bendito cuerpo. Se trata, como señala el Instrumentum Laboris, en varias ocasiones de superar una visión estática de los lugares, hoy incluso los más sagrados, incluso los más populares, abrirse a la dimensión reticular de los lugares de relación más que cátedras. Y a través de aquí se articula la vitalidad de la Iglesia. Así surge la pregunta, ¿pero cuál es el hilo? ¿Cuáles son los nodos de unión de esta red? Es una pregunta seria. Yo pertenezco a una comunidad monástica que se encuentra en los márgenes de la gran metrópoli. Y esta pregunta nos interpela profundamente en acoger a quien entra en la gran ciudad y a quien sale desilusionado. Me parece que el Evangelio de hoy, ligado a la profecía de Isaías, revela este aspecto de convergencia dialéctica que nos hace pensar. Il contatto ardente del Vangelo con i volti, con gli eventi, con le situazioni dell'umano crea luoghi. El Evangelio crea lugares, nos hace ser lugares, como el Papa Francisco ha dicho, el monasterio constituye un lugar de servicio a toda la Iglesia, un pequeño fragmento del misterio de la Iglesia. Sulla base di questa esperienza quotidiana, trovo che il Vangelo di oggi, collegato alla profezia di Isaia che apre Hoy el Evangelio ligado a la profecía de Isaías revela una convergencia dialéctica que nos hace pensar. Y os ofrezco algunos pensamientos. Al comienzo del Instrumentum Laboris está la profecía de Isaías, un texto espléndido que nace en un lugar sorprendente, en un lugar de desolación profunda. Es un texto utópico. Dios prepara, a partir de un pequeño remanente de deportados, desilusionados, en el retorno a la patria soñada, un lugar de banquete universal, una reunión utópica. Nos tenemos que dejar evangelizar de esta profecía que Jesús ha hecho verdad. El oráculo se proclama en un momento de conflicto interno del pueblo santo de Dios. Y por otro lado, el Evangelio de hoy nos coloca en otro banquete, en dramático contraste. Es la invitación a la mesa del fariseo, símbolo de una cultura con la cual Jesús acepta entrar en diálogo crítico. Me parece que esto para él es un lugar. Me parece esclarecedor el tema propuesto, porque la diferencia ilumina y discierne la autenticidad de los lugares sinodales. Dios que prepara un banquete y desde un no lugar, un pequeño resto de deportados, abre el futuro. Dios que en Jesús acepta la invitación hipócrita y rediseña por su cuenta y riesgo el banquete como lugar de relaciones. Un'osservazione di fondo mi ha sempre intrigato. Gesù
Gesù, il maestro itinerante, Jesús, el maestro itinerante, posare il capo, Jesús que no tiene donde descansar, ama los banquetes, sorprende este rasgo del estilo de Jesús que Lucas y también Juan lo revela. Ama los banquetes desde el principio, desde el vino de Caná hasta el final en el cenáculo, lugar de entrega final. He tenido muchísimos deseos de comer con ustedes. El estigma de la convivialidad en la memoria de Jesús contamina todos los lugares de la misión. Comer juntos es un lugar de verdad, de encuentro. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. La mesa, un lugar. ¿Qué es la mesa? Es un lugar donde la itinerancia constitutiva del anuncio encuentra una parada necesaria, donde las relaciones tienen sus raíces, un lugar altamente simbólico, donde el hambre se desnuda y se comparte desde abajo, pero también un lugar donde se exponen las hipocresías ocultas. Comer juntos es una expresión del misterio de la encarnación. Cuando vayáis a anunciar el Evangelio, buscad un hogar, una casa. Di ricevere, scava negli umani uno spazio di relazione non vano con l'altro, amico o anche nemico, santo o peccatore. È il luogo dell'ordinario comune. Es el lugar del ordinario común. Per cercare i luoghi della missione stiamo attenti a non cercare luoghi straordinari. Estemos atentos a no encontrar lugares extraordinarios de éxito. Es el lugar del ordinario común. Allí el Evangelio se puede anunciar en verdad. La Iglesia sinodal tiene siempre el desafío de redescubrir estos lugares. En cualquier lugar, buscad una casa. El principio doméstico de la Iglesia, la stabilitas rischiata. Cercanos, peligrosamente cercanos, el Señor de la vida y de todo el otro, la semilla de la Iglesia, en la necesidad elemental de comer para vivir. En este lugar radical del humano, Jesús inaugura la relación generadora, el lugar para decir Dios. ¿No es acaso el Abba el que da de comer a todo ser viviente porque es eterno su amor? Hasta ese banquete definitivo, Jesús busca el lugar para decir Dios, he tenido muchísimos deseos de comer con ustedes. No se trata de un rasgo episódico, sino de una línea dinámica del estilo de Jesús. Hoy en el Evangelio, Jesús, invitado a la mesa por el fariseo, pone de relieve irreductiblemente la diferencia entre el lugar preparado por el Señor frente a los banquetes inspirados en la lógica mercenaria y el protagonismo que se aprovecha del otro necesitado. Rispetto a conviti ispirati a logiche mercenarie, a protagonismi in cui ci si approfitta dell'altro nel suo bisogno. Lugares, estos banquetes de trabajo de los que las culturas contemporáneas están llenas, comidas y cenas para autocandidarse. El mismo Lucas, el evangelista de la mansedumbre de Cristo, describe aquí a un Jesús mordaz, rudo, inhóspito. Al igual que los antiguos profetas, en este banquete Jesús manifiesta claramente la intención de romper y sacudir las conciencias por una nueva impugnación radical de una cultura, de un sistema religioso
de las jerarquías para llegar a una ética de la interioridad y de la autenticidad. Una nuova radicale contestazione di ogni cultura, di ogni sistema religioso che non ponga al centro l'umano. Y rechazar todo ritualismo vano que no ponga a la persona en el centro. La passione di Dio dei profeti. Strapperò da voi il cuore di pietra, vi darò cuore di carne. E ci mostra come i luoghi dell'umano vadano visitati. Jesús nos muestra que los lugares del humano van visitados. Del mismo modo que algo parece exponer al fracaso el deseo de convivencia que impulsa a Jesús a aceptar la invitación de todos, en realidad Jesús derriba la trampa de su huésped e indica una nueva convivencia basada en el don. Den más bien a los pobres de lo que está dentro y así todo quedará limpio para ustedes. He aquí el nuevo lugar de la convivencia. Como en el texto de Isaías, hoy nos encontramos convocados por el Evangelio a los lugares de la conversión sinodal de la Iglesia. Intuimos el misterio de la plasticidad de la misión. La convocatoria se presenta ante todo como una pregunta en el corazón de una nueva interioridad. El diálogo con las culturas y sus lugares implica discernimientos valientes que todavía tenemos que aprender. Denunciar toda escotomización entre la apariencia y la interioridad, entre lo público y lo privado, entre el individuo y la comunidad. Estas esquizofrenias están en el origen de la insensatez generalizada que hoy en día ahoga en el mundo la búsqueda para enraizar el Evangelio en los lugares de la vida. Son una falsa convivencia, dejan espacio para la hipocresía que tanto desmotiva a las generaciones más jóvenes. Allora si fa presente la domanda che è seria, che è urgente, ma voi quando vi radunate cosa fate? La pregunta, cuando os reunís, ¿qué hacéis? ¿Qué anunciáis? Una domanda che rimbalza su tutto questo cammino sinodale, sulla celebrazione, sulla ricerca di incontrare i luoghi della fame, di cibo e di senso, di trasparenza e di pace. Buscando en el tejido humano los lugares donde se anuncia el Evangelio, es necesario disociarse de la vanidad de la sabiduría que impone el conformismo mediático, los procedimientos, las observaciones vacías. El aplanamiento de las culturas de la apariencia que nos sacian, en realidad, por el contrario, nos matan de hambre. Es lo que agota a las generaciones más jóvenes. No en vano tantos jóvenes descontentos que abandonan las liturgias nos devuelven la pregunta. El estilo de Dios simbolizado en el texto de Isaías, que abre el Instrumentus Laboris, y paradójicamente en el Evangelio de hoy, impulsa con fuerza el camino sinodal. En el contexto histórico concreto en el que vivimos y sufrimos, oscurecidos por tanta violencia ciega y por tan doloroso alejamiento, el Evangelio nos da criterios para reunir a otros del mundo de la ley, de los procedimientos o de los negocios, entendidos como autojustificación. El lugar original del encuentro para Jesús es la interioridad regenerada, que tiene el poder de convocar a los muchos. Hoy celebramos a Santa Teresa de Ávila, que completamente reformó la Iglesia de su época. Esta interioridad regenerada tiene el poder de convocar a los muchos, den más bien a los pobres de lo que está dentro, y así todo quedará limpio para ustedes. El pueblo de la Sagrada Escritura ha aprendido este arte sobre su propia piel. En el texto de Isaías,
La abyección del exilio, la dispersión entre los pueblos, ha abierto nuevos y elevados horizontes. Dios, el viviente, el santo, que sale del templo, va al destierro, morando como al principio bajo una tienda, con el pequeño resto, y así, cerca del hambre de sus pobres, reúne la ecúmene, y así abre el futuro. Quizás hoy se trate de redescubrir la fecundidad de los lugares ordinarios en los que compartir el hambre y la esperanza humilde y tenaz. Una Betania siempre prepara y prefigura el cenáculo. Please stand. Preghiamo. O Dio, che crei e rinnovi l'universo, donaci di trarre dal nostro tesoro, che è il Vangelo del tuo Figlio, cose antiche e nuove, per essere sempre fedeli alla tua verità e camminare in novità di vita nel suo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore. Chiediamo grazie. Grazie Madre Maria Ignazia per la meditazione. Gracias, Madre María Ignacia, por la meditación. La regia, per favore, per il rilevamento delle presenze. Oggi il cardinale Leonardo Steiner dal Brasile e il cardinale Konrad Krajewski e Hoy el cardenal Leonardo Steiner y el cardenal Konrad Krajewski facendo il funerale di un están haciendo el funeral de nuestro pobre hermano José Carlos de Sousa, sin techo, de origen brasileño, que desde hace mucho tiempo dormía bajo las columnas de San Pedro. il rilevamento delle presenze, per favore. La procedura di rilevamento delle presenze è aperta. I membri del Sinodo sono pregati di autenticarsi tramite il QR code per avere accesso all'ordine del giorno e alla documentazione a disposizione di tutti sul tablet. Grazie.
La procedura di elevamento delle presenze è ancora aperta. La procedura di elevamento delle presenze in aula dei membri dell'Assemblea è chiusa. I membri presenti in aula sono 343. Bene, allora prima di iniziare il nuovo modulo, Antes de iniciar el nuevo módulo, felicitamos a Monseñor Óscar Vicente Ojea, que hoy celebra su cumpleaños, y también el reverendo Siesh Kunampunel. Buen cumpleaños, feliz cumpleaños. in mattinata verranno distribuiti Por la mañana serán distribuidos en las mesas los folios sobre los fórums teológico-pastorales del miércoles por la tarde. La palabra al presidente delegado de turno, la señora Momoko Nishimura. Buenos días a todos y a todas. Antes de empezar, recordarles que la Asamblea General continúa como una conversación del Espíritu, con una oración de actitud, con respeto, nos escuchamos los unos a los otros, tratando de discernir lo que el Espíritu Santo nos inspira para ser una iglesia misericordiosa. Y ahora escuchamos al relator general que nos explicará el cuarto módulo. Gracias. Buenos días y bienvenidos. Retomemos nuestro trabajo. Si miramos el calendario, vemos que hemos llegado a la 10ª sesión de los Circoli Minori, círculos menores. Mañana por la mañana también tendremos la 10ª congregación general. Ambas modalidades de nuestro trabajo avanzan al mismo ritmo que intentamos mantener sin ceder al cansancio que todos sentimos. El calendario también nos dice que hemos llegado a la parte 3 del Instrumentum Laboris, es decir, al último capítulo del libro. Abordémoslo con la misma decisión y energía que los anteriores, porque no es menos importante. Como dirían en inglés, last but not least, el último pero no menos importante, que dirían. Como nos indica el título de la sección, asumimos la perspectiva de los lugares, que frente a la tentación de un universalismo abstracto, hablan de la concreción de los contextos en los que se encarnan las relaciones, con su variedad, pluralidad, interconexión y con su arraigo en el fundamento originario de la profesión de fe. Hablar de lugares significa poner de nuevo en el centro de la atención que la Iglesia no puede entenderse sin su arraigo en un lugar y en una cultura. Esto no significa ceder al particularismo o al relativismo, sino valorar la concreción en la que en el espacio y el tiempo se forma una experiencia compartida de adhesión a la manifestación de Dios que salva. El primer párrafo de esta sección, titulado Territorios en los que caminar juntos, nos invita a reflexionar
sobre cómo en nuestro tiempo las personas viven la dimensión del arraigo a un contexto. Muchos factores que no voy a recapitular aquí hacen que hoy esta experiencia tenga una connotación espacial y geográfica mucho menos marcada que en el pasado. Siempre necesitamos pertenecer, pero esta necesidad encuentra respuesta en tramas de relaciones, con un arraigo territorial más dinámico, elástico, flexible que en el pasado, hasta el caso límite del entorno digital, que es tan importante. ¿Qué implica esto para el cumplimiento de nuestra misión de anunciar el Evangelio? ¿Cómo debemos repensar nuestras instituciones en la lógica del servicio a la misión, que se lleva a cabo en un contexto diferente al del pasado? ¿Qué formas institucionales y organizativas necesitan ser cambiadas y de qué manera? Desde siempre, en la Iglesia, hablar de contextos locales siempre ha significado también considerar las relaciones que se establecen entre lugares y culturas. Lugares y culturas no son planetas diferentes, sino que siempre están relacionadas entre sí. Aún más lo están las iglesias que los habitan, debido al vínculo de comunión que las une en la unidad de toda la Iglesia, de la cual el obispo de Roma es el principio visible. Estas iglesias, todas representadas en esta aula en diversos niveles y de distintas maneras, mantienen entre sí y con la Iglesia en su totalidad una rica gama de relaciones que se concretan en un intercambio de dones. Están las ecclesiae sui iuris orientales junto a la Iglesia latina. A su vez, cada una de estas iglesias tiene diócesis o eparquías que mantienen entre sí y con la Iglesia en su conjunto una variedad de relaciones, incluidas las institucionales, a partir de aquellas que forman agrupaciones de iglesias. Finalmente, la comunión también preside la vida interna de cada iglesia local, en las distintas formas en que ocurre la participación de los fieles, en particular en los organismos previstos para este fin. De esto tratan el segundo y el tercer párrafo de la parte tercera del Instrumentum Laboris, titulados respectivamente las iglesias locales en la única y misma Iglesia Católica y los lazos que dan forma a la unidad de la Iglesia. Finalmente, el último párrafo aborda el tema el servicio a la unidad del Obispo de Roma. Creo interpretar el sentir del Santo Padre al reiterar la invitación a abordar este tema con espíritu de parresía, de franqueza. El Santo Padre nos ha convocado aquí para escuchar nuestros consejos sobre cómo hacer más eficaz hoy su servicio y el de la curia romana. Tiene derecho a saber lo que realmente pensamos, partiendo de la vida y de las necesidades del pueblo de Dios en los lugares de donde venimos. A primera vista, muchos de los temas que abordamos en este módulo pueden parecer técnicos, como para expertos, alejados de la vida cotidiana de la gran mayoría del pueblo de Dios.
Estoy seguro de que los foros teológico-pastorales que viviremos mañana por la tarde nos ayudarán a desmentir esta impresión, destacando la relevancia de estos temas para la misión de la Iglesia en el mundo de hoy. Sobre todo, pienso que este módulo, quizás más que el anterior, cruza y desafía nuestra experiencia vivida aquí. Me parece que esta es la perspectiva más adecuada desde la cual abordar el trabajo que tenemos por delante. Para darnos cuenta de esto, invito a cada uno de nosotros a tomarse un minuto de silencio para mirar a su alrededor. Primero observando a las personas sentadas en su misma mesa. Luego invito a cada uno a ampliar la vista, abarcando a toda el aula. Admito que desde esta mesa elevada es más fácil para mí. En este lugar muy concreto, el aula Pablo VI, hemos pasado casi 2 meses de nuestras vidas, un poco menos. En este lugar hemos hecho crecer las relaciones entre nosotros en una red que no está limitada por estas paredes, sino que realmente abarca a toda la Iglesia y al mundo entero. En este lugar hemos vivido una experiencia rica e intensa, como en todo encuentro sinodal, y quizás de manera aún más especial, hemos experimentado que el encuentro entre hermanos y hermanas en la fe no está exento de fatigas y dificultades, pero conduce al encuentro con el Señor y hace brotar la alegría del Evangelio. Si guardáramos este tesoro solo para nosotros, lo transformaríamos en un privilegio. Este módulo, entonces, nos ofrece la oportunidad de preguntarnos cuáles son las formas incluso organizativas e institucionales, para que la riqueza de la experiencia que hemos vivido aquí, en este lugar, sea accesible a todo el pueblo de Dios, no solo a través de nuestro relato, sino también mediante la renovación de nuestras iglesias. No será posible llevar a todos los bautizados al aula Pablo VI. Tampoco en el año santo será posible. Pero ese no es el punto. No es necesario venir aquí para entrar en el dinamismo de la Iglesia sinodal. El propósito de nuestro trabajo en los próximos días es proponer instrumentos que lo hagan más accesible, más fácil. Gracias por su escucha.
Grazie, Cardinal Hollerich. Muchas gracias, Cardenal Hollerich, por esta introducción que nos ha transmitido no solo el contenido, sino la pasión. Queridos hermanas y hermanos, los grupos de trabajo iniciarán, como de costumbre, con la elección del relator para el cuarto módulo.